Vamos a hablar con Eric Calcaño a ver qué piensa él, cómo desmenuza él esta situación que se da a partir de esta elección tan particular en la que un candidato de la ultraderecha, primera vez que un candidato de la ultraderecha gana elecciones de esta manera en la Argentina, porque cuando uno recuerda lo que hizo Carlos Saúl Menem, lo hizo escondiendo los objetivos. Macri ganó, también es verdad, pero no es esto que estamos viendo ahora en este momento. Hasta Macri todavía era un poquito mejor que esto que estamos por venir. Eric, ¿estás? A Eric. ver, sí, yo pensé que Villarroel ya había empezado a hacer de las suyas. Están ahí pulseando entre Villarreal y Bullrich tirando de una cada línea. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Cada ¿qué va una a pincha hacer, en alguna no? línea distinta, ¿viste? Por las dudas. Sí. Digamos que nos enfrentamos a una de esas cosas que uno dice, no, esto no está sucediendo. Una película distópica, en la cual pareciera que todo lo realizado se va como a la arena, se va entre los de la arena a la playa, se va entre los dedos. Así que bueno, habrá que empezar de nuevo. Sí, pero, a ver, es difícil de digerir esto porque estamos rediscutiendo derechos adquiridos como el derecho a la salud y la educación, por ejemplo. Estamos rediscutiendo los 30.000 desaparecidos después de 40 años de democracia y tantas luchas de madres, hijos, abuelas y familiares. Parece que la política que quieren implementar, las medidas que quieren implementar son del preperonismo. Quieren un país que no tenga industria, que no tenga aerolínea, que no tenga más que venta de commodities. Digo, parece que están Sí. queriendo volver a quitar los derechos de los trabajadores. Bueno, nada que no sepamos. El presidente de todos los argentinos de bien, Javier Milei, dijo que había que volver a 1900. Así que eso nos situaría claramente del lado de los anarquistas. Eh, pero como esto que vos decís que se rediscuten estas cuestiones de derechos humanos, derechos sociales, derechos políticos, bueno, ahora son cuestiones que tenemos que hacer a reconquistar, de hecho no a reconstruir, porque si una persona que habla con su perro muerto eh, gimotea como gimotea en la televisión, habla con Dios, ha llegado a ser presidente, entonces tenemos que preguntarnos realmente cuántas cosas se han hecho mal. No, es evidente que hicimos ¿Cuántas cosas cosas mal, hicimos mal? pero Bueno, pero es entonces, le dimos evidente. el voto a los pibes de 16 años, uy, votaron todos en masa por mi ley. ¿Y dónde estaban las unidades básicas y los sindicatos que tenían que hacer la transmisión de la conciencia nacional? ¿O se creen que vamos a ganar porque somos lindos? Porque la patria es el otro y el amor vence al odio. Bueno, paremos con el manual de autoayuda política, hermano, ¿eh? No, pero lo raro, distinto de esta elección es que la gente votó a un tipo que le dijo vas a tener que sufrir. Vas a Pero el que sufrir, sufre es te el voy de a al quitar tus lado, nunca derechos. uno. ¿Cómo? Que no hay idea de comunidad. Entonces, al carecer de la idea de comunidad organizada, de comunidad de destino, o de sociedad civil, el que va a sufrir es siempre el del lado. A mí me va a ir bien. Ese es el triunfo del individualismo, al cual no hemos sabido contrarrestar. Los cuentapropistas lo votaron en mi ley, no los asalariados, no los que estaban más organizados, pero sí los que estaban más al margen. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hicimos nosotros para esos sectores? ¿Cómo hacemos para llegar? ¿Cómo hacemos para reconstruir el movimiento nacional a partir de ahora? Porque creo que hay que encarar una reconstrucción autocrítica. No es una revista para intelectuales tuerca, Hmm. es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Mm? Porque en el peronismo las derrotas tienen nombre y apellido y no me refiero a Sergio Massa. No, 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 está claro. Está claro. Creo que los últimos años de gobierno tienen responsables, tienen nombre y apellido. Sí, eh, y creo que tanto el presidente como la vicepresidenta tienen que asumir sus responsabilidades. y bueno,
A mí me Con lo que parece que cuesta no se decir de esto, ajustó. digo, porque uno piensa que Cristina no tuvo mucha injerencia en el gobierno de Alberto, pero también cayó muchas cosas en su momento que me parece que hacía falta que dijera a tiempo, digamos, Bueno, ¿no? quizás, sí, quizás o no lo hubiera elegido Alberto, o lo hubiera elegido a Massa directamente, o quizás lo hubiéramos elegido entre todos en una interna, esas cosas donde los peronistas íbamos a votar, quiénes eran nuestros candidatos y hacíamos elecciones y militábamos, y esas cosas se perdieron, y bueno, eso también hay que salir a reconquistarlo. La capilaridad que tenía el movimiento nacional dentro de la sociedad se perdió. Nos ganó la tele, nos ganó el TikTok, nos ganó el anime, cuando nosotros perfectamente podemos hacer televisión peronista, TikTok peronista y anime peronista, pero no lo hicimos. ¿Y cómo Así seguimos que ahora? Vos para sabés mí hay que que, reconstruir. Es un fin de ciclo. Es un fin de ciclo para todos. vos sabés que tengo la sensación que esto fuera una segunda resistencia del 55. Totalmente. Yo comparto absoluta, completa y totalmente lo que vas a decir. Es la resistencia. Ahora, esa resistencia del 55 fue protagonizada sobre todo por el movimiento obrero, por algunos sectores políticos también. Pero Sí, y nosotros tenemos que... con medidas innovadoras, digo, ¿te acordás que se hacían actos relámpagos en las esquinas, que la gente se reunía en Bueno, las casas? Digo, hay que buscar métodos innovadores también para evitar las provocaciones y para evitar la locura que plantean muchos de los funcionarios de este gobierno que todavía no asumió y parece que ya nos está haciendo daño. bien, vayan a hacer un negocio. Si la peor traición es el llano, bueno, pues hay una responsabilidad muy grande que muchos tienen que asumir y que los veo bastante calladitos. Y no estoy hablando únicamente de los pasillos de la Casa Rosada o los pasillos del Instituto Patria. Estoy hablando de una enorme cantidad de diputados, de senadores, de legisladores o de intendentes que fueron elegidos a dedo y que están muy bien. A mí me pasó eso y no lo sufrí para nada, pero ahora hay que revalidar los títulos. Ahora, ser hijo de, y no lo digo por Máximo, a quien respeto, pero hay muchos que se dan de hijos de que van a tener que revalidar. Y si no, a aceptar el país de los vouchers, en 1900 eran los vales, que se les entregaban a los peones para que compren en el almacén de la empresa. No hay ninguna innovación en lo que propone el gobierno de La Libertad Avanza, de Milei o de Macri o del PRO. Es volver, como vos dijiste, a un país agroexportador, extractivista esta vez, en materia minera y de hidrocarburos, desindustrializado. Le regaremos generaciones de trabajo de Argentina como Orsat al empresario que más pague, como se decía, más pague márgenes, más pague convencimiento, en fin. Así se privatizará, no porque las empresas públicas no funcionan bien. Ahí está Aerolíneas, ahí está AISA, ahí están los trenes argentinos, que se cansaron de poner vías y abrir estaciones de ferrocarril. Bueno, entonces, ¿qué faltó? No podemos ofendernos y darle la espalda al pueblo. 37% en primera vuelta, 45% en segunda. Bueno, trabajemos sobre eso. Sí, hay que revisar también la participación, ¿no? Cómo se abren los canales de participación. Vos hablabas de internas. Yo digo, hace mucho que no se discute en algunos sectores, en algunos estamentos. El PJ cerró sus puertas hace rato, las tiene clausuradas. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos hace 16 años el gobierno de Macri, con sus variantes, ahora con el primo como jefe Sí, de gobierno, digo, y tenemos legisladores que han hecho realmente muchas veces un papel triste de la legislatura porteña. porque el PJ de la capital, desde hace muchos decenios, y casi te estaría diciendo que me remonto a Carlos Grosso, carece de vocación de poder. Y eso es que con Grosso me pueden separar un montón de cosas. Pero carece de vocación de poder. El PJ de la capital es el lugar donde se pierde para negociar. Y ese también es, veamos también quiénes salen del PJ de la capital. Por lo tanto, si no hay vocación de poder, todo es muy complicado.
Y la Cámpora, que era la gran esperanza de viento fresco justamente en las estructuras del PJ, bueno, una vez que consiguió su lugarcito, se aseguró de cerrar la puerta. Y el peronismo es conducción de lo heterogéneo. Así que si no se conduce lo diferente, si no se asumen las características propias de la ciudad de Buenos Aires, de la diversidad, de la reindustrialización, de la reforestación, de no convertir esta ciudad en un Airbnb perpetuo, construyan pesos, cobren dólares y fugue la diferencia. Si no paramos con la monetización de lo real que se ve en cada una de las manzanas de nuestra ciudad, casas chorizo destruidas, palacios próximamente a demoler, comercios de proximidad que desaparecen, bueno, vamos a tener las de la guita para pocos. Por otro lado, sacando la ciudad de Buenos Aires, saliendo un poquito hacia el resto del país, tenemos que un montón de gobernadores fueron con elecciones desdobladas para cuidar su quinta, para ganar su espacio, y después se desentendieron de la elección nacional. Y eso va a haber que pensar algún tipo de... A ver, tenemos un sistema de representación en crisis. Ese sistema de representación en crisis tiene una base material, que es que los diputados nacionales, por ejemplo, no se están renovando, acorde a la ley Viñoni, mirá de lo que estamos hablando, por la evolución demográfica. La provincia de Buenos Aires está subrepresentada, hay otras sobrerepresentadas, etcétera, etcétera. Pero la representación nacional no es tal, es una representación parcial. Luego, un movimiento nacional como el nuestro, y tiene que ver cuáles son las condiciones para ganar. Quizás hay que hacer las elecciones de ejecutivos al mismo tiempo, quizás hay que hacer las elecciones de legislativos nacionales y provinciales al mismo tiempo, tratar de romper esa cadena de especulación política que vos decís. No, gano y veo qué pasa, gano y negocio. Bueno, por lo menos ganan y negocian. Sí, bueno, pero a veces ni ganan, porque perdimos un montón de provincias de esta vuelta, y venimos perdiendo provincias sistemáticamente del peronismo. Bueno, entonces significa que el peronismo no está rindiendo cuenta de la realidad. Claro. ¿Cómo hacemos para que el peronismo, el movimiento nacional, en toda su diversidad, en toda su heterogeneidad, rinda cuenta de esa realidad y mejore las cosas? Avanzamos mucho en estos 40 años de democracia en términos de derechos políticos, pero avanzamos poco, sino nada, o hemos retrocedido en materia de distribución del ingreso y propiedad nacional, cooperativa, comunitaria, de todo lo que son los servicios públicos, las cadenas de distribución de alimentos, la concentración económica, los monopolios locales e internacionales, eso que nosotros llamamos el poder real. La ley de entidades financieras que todavía sigue siendo una rémora de Martínez de Hoz. Si no somos innovadores esta vez, si no somos audaces, seremos un partidito más del sistema. Yo pensaba, ¿no? Uno mira el 2015 y Cristina nos había dejado un país con un montón de derechos, con una situación económica mucho más holgada de lo que estábamos, sin haber resuelto la cuestión de fondo, pero con una situación económica mucho más holgada. Y en 8 años nos hicimos pomada. Pero absolutamente. Primero el crimen de dejar ganar a Macri. Y luego el crimen de designar a alguien que evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, lo que se daba como irreversible en el 2015 y que imposible de volver atrás, bueno, ¿saben qué? Irreversible, eterno y permanente son 3 conceptos que no existen en la historia humana. Si no, basta pensar dónde está la Constitución de 1949. Que la parte es hermosa, pero hay que visitarla todos los días. Y cuando hablas de la Constitución de 1949, uno piensa, la derogaron por un decreto ley de un bando militar, en una dictadura. Exactamente, y ahora tenemos una Constitución del 94, que es la Constitución propia de un país para ser agroexportador, extractivo, de exportación de hidrocarburos, pero cuidado, eso tiene consecuencias en las relaciones sociales.
El problema está que quizás la democracia en general y el peronismo en particular, y lo que es perdonable para la democracia no lo es para el peronismo, haya atacado las consecuencias de las causas. Frente a las cuestiones de marginalidad social, dimos planes sociales, lo cual está muy bien, y se permitió la organización de un montón de gente. Pero las causas estaban en quienes manejaban las principales empresas, los principales bancos. ¿Quiénes son los que te forman el precio? Los que te manejan el dólar. Y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que levantar. Y si uno piensa en la Constitución del 94, también se dio a las provincias el poder de manejar algunas cuestiones contra el interés federal, contra el interés nacional, y que hoy estamos viendo complicaciones como por ejemplo el manejo que hace Morales con el litio en Jujuy. Y bueno, pero entonces es solo mediante una gran acumulación de poder político eso se podrá dar vuelta, y con gobernadores que interpreten que no son una parte separada de la Argentina. No pueden hacer acuerdos con multinacionales independientemente de lo que es el gobierno nacional. Enhorabuena que las provincias sean ricas, a mí me parece muy bien, y que se explote todo de modo sustentable, pero, de nuevo, cuidado con pensar que somos entidades separadas. No, además que son Que provincias... todo Son siempre es provincias, mayor que la suma de las partes. pero además son provincias ricas con pueblos pobres. Y esa es la característica de los países subdesarrollados como el nuestro. Somos países ricos con pueblos pobres. Por eso la gran mentira cuando te hablan del PBI, la Argentina, y te dicen, no, tenemos que volver al PBI que teníamos en los años 40 o en los años 1900, Sí. pero cómo se reparte la cuestión, ¿no? Pero claro, sí, éramos el octavo país del mundo. Bueno, Milei cree que era el primero. Pero ponerle que por PBI hayamos sido el octavo. Y bueno, había un 5% de la población que vivía muy bien y tiraba manteca al techo en París, como se decía, y el resto cobraban vouchers, cobraban los vales del patrón. ¿O qué es la Semana Trágica? ¿Qué es la Patagonia Rebelde? ¿Qué es Quebracho? Bueno, toda esa violencia política después va a ser la base en la cual podremos hacer las reformas de la Revolución en Paz del peronismo. Pero si no interpretamos, si no rendimos cuenta, si no militamos, bueno, si creemos que nos van a votar porque somos lindos, bueno. Por último, Eric, Dígame. vi con mucha preocupación la declaración de Mauricio Macri respecto a la intencionalidad de que algunos jóvenes libertarios salgan a defenderse de los orcos. Nos vamos a comer un par de elfos. Dale. No, pero más allá de eso, digo, es preocupante porque, digo, más allá de que comamos unos cuantos elfos, este, No, es me río, una me río incitación a la porque, violencia política pero que por como supuesto, pocas veces vista en la democracia. ellos son la violencia política, pero hablan en términos, Macri, el presidente realmente existente de la Argentina, Macri lo que dice es que se maneja con metáfora de Tolkien, se maneja con eso del Señor de los Anillos, lo cual demuestra que no solo no leyó Tolkien, sino que tampoco entiende las películas, porque justamente lo que gana es la comunidad organizada. Claro. Y no triunfaremos. Y que los orcos se parecen más a gerentes de multinacionales, o al Toto Caputo, para decirlo de algún modo, que eso, o que decir que la era de Maradona pasó. Hay una desacralización de la simbología popular, para que dejemos de creer en nosotros mismos. Y esta cuestión de decir o de pensar, de llamar a la violencia, no tiene perdón. No, Porque no tiene acá hubo perdón. demasiada sangre. Y cuando empezaba el programa y se recordaba a Chicha Mariani y se recordaba a Clara Anaí, recuerdo que cuando era embajador en París presentamos el libro La Casa de los Conejos de Laura Alcoba, que cuenta justamente a través de los ojos de una niña de 9 años, que era Laura Alcoba, esas visitas a la Casa de los Conejos, ¿no? Que era un grupo donde vivía ese grupo de compañeras y de compañeros que fueron masacrados. Por lo tanto,
esa historia está ahí. Ahora, no olvidemos que con los derechos humanos van los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos al trabajo, a la vivienda, a la educación y las Malvinas argentinas. ¿Cómo dudarlo? Sin duda. Eric, querido, un abrazo enorme. Un abrazo enorme, vamos. Esta segunda resistencia será mucho mejor que la primera. Esperemos, y que no dure 18 años. No, abrazo. Abrazo.